Pues entendiendo que esta es una de las prioridades, las soluciones de vivienda, queremos ponerle la lupa a esta situación y buscar respuestas también frente a lo que se puede y no se puede hacer en una situación en la que se requiere, por supuesto, de la solidaridad de todos. Y por eso quiero saludar a esta hora a Mario Ramírez. Él es el presidente de FEDELONJAS, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz. Doctor Ramírez, buenos días, gracias por atendernos en 6 AM. Muy buenos días para ustedes, Marcela, Julio y toda la mesa de trabajo, y a todos los oyentes que hasta ahora nos están oyendo. Muy preocupados con la situación que ustedes mencionan, desde luego. Sí. Y primero hacer un llamado pues a estas zonas que se vieron tan afectadas por el sismo, que ya cumple 8 días, y pues muy tristes, y acá pues haciendo todas las acciones correspondientes para ayudar a mitigar toda esta catástrofe que se dio. Adicional, pues, justamente para que vayamos por partes, doctor Ramírez, presidente de FEDELONJAS, escuchábamos, por ejemplo, la situación en Manizales, y el alcalde dice que si es necesario van a ir con la DIJÍN y con la policía y que van a utilizar otras vías ya de carácter legal para intentar contener esta situación. Sin embargo, pues los dueños de los apartamentos, salvo que haya un contrato firmado, pueden establecer cuánto cobran de arriendo por sus propiedades, o cuál es la regulación que hay en este momento si se quiere poner un control a este abuso en los precios de los arriendos. Sí, lo que estamos observando en estas zonas afectadas es que muchos propietarios están aumentando indiscriminadamente el precio de los cánones, y recordemos que hay un tope definido por la ley. Uno, para la vigencia o para la actualización de los contratos, que es un tema, y rápidamente lo toco, y es que los contratos al término de la vigencia que se van a renovar no pueden superar el IPC del año inmediatamente anterior. Entonces, para este caso, el 5,10. Y para aquellos inmuebles que entran al mercado de arrendamiento, acá lo importante, y que está estipulado en la ley 820, es que ese límite, el precio mensual, no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble. Ese dato muchas personas no lo conocen, y por eso es que ahí se tiende a que lo que hacen los propietarios es pedir los inmuebles, que también debe haber una serie de medidas para uno pedir el inmueble al arrendatario, y lo que hacen es incrementar el precio del canon de arrendamiento. Acá es muy importante, uno, el llamado a la solidaridad, que es lo que estamos haciendo a través de nuestras lonjas en estas regiones, que a través de las inmobiliarias pues mitigar un poco este fenómeno que estamos viendo, porque pues no se puede utilizar la emergencia y la necesidad de las familias que no tienen hogar para hacer estos incrementos. Entonces, en primera medida es eso, la ley no permite un incremento superior al 1% del valor del inmueble, el valor comercial del inmueble, para el canon de arrendamiento. Sí, no, eso en el papel está clarísimo, pero en la realidad es que al final el arrendador puede fijarle el canon que él quiera, y si lo hace incluso abusando, ¿hay quien lo sancione? ¿A dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden acudir? Sí, porque pues lo que está claro es que hay muchos que están aprovechándose de la situación, y por más llamados que uno haga a la solidaridad y a no ser inhumano, no lo van a hacer, o no lo están haciendo como lo están denunciando. Juan Diego, buenos días. Sí, buenos días. Eso lo estamos observando, y ahí digamos que el ente de control y vigilancia son las alcaldías locales. Ahí el llamado es a que aquellos arrendatarios que están observando esos incrementos desmedidos pues puedan poner la queja ante las alcaldías locales, que son las llamadas a hacer este control y vigilancia de los contratos de arrendamiento. Hay un asunto, y es que hemos hablado con algunos expertos, inmobiliarias, entre otros, que dicen que puede que sí suba el precio justamente porque hay una menor oferta, sobre todo en las zonas más afectadas como Pereira y Cali, donde si bien pues hubo mucha destrucción de viviendas. Este incremento que usted dice, ¿en cuánto podría ser lo normal? Si alguien va a buscar una vivienda en este momento, si se compara a lo que estaba antes del terremoto, ¿cuál sería un incremento que no se considere un abuso
entendiendo que por supuesto hay que apelar es a la solidaridad y a la empatía, pero como bien decía Juan Diego, si algunos no lo hacen, ¿cómo pueden saber si están siendo pues desproporcionado ese incremento? Bueno, acá es importante también conocer el mercado en la zona en donde se está buscando una vivienda, y eso pues no es únicamente para el caso de esta emergencia, sino pues en general. El mercado también, recordemos que estos son el libre mercado, entonces ahí lo que se debe determinar, uno, es conocer el avalúo del predio, y en esta evaluación de evaluatoria se determina cuál debe ser el precio promedio de una unidad. Entonces ahí es hacer como un estudio de mercado, por así decirlo, en donde se entienda que una determinada zona ha tenido un incremento. En este momento, pues también sabemos del déficit de oferta que existe y que se ha venido presentando no solo a raíz de la emergencia del desastre del terremoto, sino que pues esto viene de un fenómeno que derivado de varios años atrás, por la insuficiencia de vivienda que no se tuvo, ¿no? Entonces esto ya con esta emergencia empezamos a ver esa incidencia tan fuerte que se puede tener. Pero alrededor de todo esto es entender la dinámica de mercado que se da, porque no hay un incremento que uno pueda determinar, y más en un periodo tan corto de tiempo como es esta semana. Ahí básicamente es analizar la zona en donde se está buscando un inmueble y hacer como un tipo de estudio de mercado para determinar el valor. Sí, sin terremoto ni tragedia ya se venían presentando alertas y llamados de ciudadanos frente a los abusos de plataformas tipo Airbnb en varias ciudades, una de ellas Medellín, cobrando mucho más de lo que cuesta un arriendo normalmente. Hoy por hoy, en medio de esa calamidad, en esas zonas específicas, ¿hay forma de que estas plataformas sean reguladas? ¿Y quién las regula? Bueno, ahí hay unos temas normativos muy importantes en este momento. Pues la normativa en el caso de la vivienda de renta corta no es muy expedita, y hace parte de lo que seguramente se debe mejorar. Y es que para tener una vivienda en un tipo de plataforma de esta o en renta corta, muchas veces se desconocen los reglamentos de propiedad horizontal, que eso es una de las medidas que no se tienen en cuenta por parte de los propietarios, y es que creen que porque el negocio parece que ser un negocio interesante, pues no se tiene en cuenta el reglamento de propiedad horizontal, en donde determina si se puede o no se puede tener vivienda en renta corta. Eso por un lado. Y la otra es que para tener una vivienda en renta corta, el único requisito es de tener el Registro Nacional de Turismo. Entonces, hace parte de la regulación que en este momento seguramente habrá que entrar a tener una mejor disposición, y esto obedece también a lo que estábamos hablando de la escasez de oferta. Sabemos que en la medida que haya más demanda y menos oferta, pues va a haber una presión importante sobre los precios. Por supuesto. Hay un asunto, y es que hay personas que vivían en arriendo y vieron que hubo daños de pronto a nivel estructural, pero en algunos casos más de mampostería, que son grietas, de pronto algunas fisuras, pero no se sienten seguros de vivir allí y quieren terminar ese contrato de arrendamiento porque justamente tienen miedo de seguir viviendo en esos lugares. ¿Hay alguna herramienta que ellos puedan utilizar para terminar ese contrato sin que haya una penalidad por justamente hacerlo anticipadamente? Sí, acá pues lo importante es determinar técnicamente cuáles son las afectaciones de la vivienda. Uno entiende desde luego el nerviosismo que puede tener una persona que vivió el sismo estando en la unidad habitacional. Sin embargo, en estos casos hay que determinar técnicamente si la vivienda es habitable, si los daños son estructurales, y en esa medida, en caso tal que haya un contrato de arrendamiento, cuando el daño estructural es evidente, cuando el daño estructural ha sido determinado por un técnico, ahí en ese término sí se puede finiquitar o dar por terminado el contrato. Cuando es por percepción del arrendatario o de la persona que habita el inmueble, pues ahí, si la persona quiere terminar el contrato, pues hay que cumplir una serie de determinantes de acuerdo al contrato que se haya firmado. Normalmente hay que avisar previamente, al menos con 3 meses de anticipación, para dar por terminado el contrato. Ahora bien,
Si el inmueble está o quedó inhabitable, ahí sí pues uno puede acudir al artículo 1990 del Código Civil, que lo que les decía, contempla la terminación del contrato. Ahí, pues como en todos los casos, la seguridad es lo más importante. Cuando está parcialmente afectado, pues uno puede determinar ese porcentaje de reducción en el canon de arrendamiento mientras se hacen las adecuaciones correspondientes, que para el caso del sismo corresponden al propietario del inmueble. Bueno, pues ese es el drama de la vivienda, que tantos colombianos, ¿cuál es la cifra de viviendas afectadas, Juan Diego? 127.000 viviendas averiadas y destruidas 27.000. Es decir, la verdad es que se superan los 150.000 casos de familias que probablemente estén buscando dónde vivir en este preciso momento. O están en un albergue, o están donde un familiar o un amigo y necesitan un lugar donde vivir, y en algunos casos lo buscan y están abusando por el arrendamiento. Pues esperamos entonces que haya algo de sensatez, de solidaridad y de humanidad frente a este drama que están viviendo tantos colombianos. Don Mario Ramírez, presidente de Fede Lonjas, gracias por atendernos esta mañana. A ustedes muchas gracias y seguimos atentos a todo lo que necesiten de parte de nuestras lonjas y poder mitigar un poco toda esta afectación que se está viviendo en el país.